de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, ¿cómo están este martes 17 de marzo del año 2015? Yo siempre dándole gracias a Dios porque estamos acá en este programa. Gracias a ustedes por estarnos sintonizando a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de la red de radios que ya están enlazadas para que usted no se pierda de este programa que hacemos todos los días. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y gracias también a quienes están con nosotros siempre interactuando a través de las redes sociales, @Café con Vos Ni en Twitter, Café con Vos Ni en Facebook, a quienes están viendo nuestro canal de YouTube Café con Vos y a quienes están visitando nuestra página web www.cafeconvos.org. Quiero saludar especialmente hoy a mi hermana Yesel Chavarría Galeano, que está de cumpleaños. Agradecerle por todo lo que hace por nosotros, por el cariño, por la atención siempre, y decirle que la queremos mucho. Un abrazo con olor y sabor a café. La vez pasada que estuvo por acá el juez cuarto de la familia, el doctor Barberena, estuvimos hablando de la pensión compensatoria. Vamos a seguir hablando de esto porque hay mucha inquietud sobre esto de que el ex cónyuge puede pedir en el momento de la separación que su expareja le dé una pensión alimenticia aun cuando no haya hijos, siempre y cuando lo hagan durante el proceso de separación y se demuestre que la persona, por haberse dedicado a la familia o por haberse dedicado a la relación, dejó de prepararse y por tanto hoy día, ya después de 15 años, 20 años de estar casados o juntos, ya no puede hacer nada laboralmente o puede conseguir un trabajo o tiene muy pocas posibilidades de trabajar. Pues vamos a seguir hablando de esto porque es un tema que sí ha interesado, nos han estado diciendo que es importante hacer énfasis en eso. Recuerden que el Código de la Familia entra en vigencia en menos de un mes ya. Y por tanto estaremos hablando con el doctor Barberena también sobre todos estos aspectos que tienen que ver con cuántos juzgados hay, las ventajas y desventajas del código, porque también tiene desventajas para algunas personas, incluso para los movimientos de mujeres. Consideran que el código refuerza el trabajo de la mujer en el hogar y por tanto pues estaremos hablando de esto y mucho más acá en el Saborcito de la Mañana. Más adelante también el doctor Guillermo Rochú Villanueva nos va a hablar de su nuevo libro que presenta en la UCC, así que estaremos con una variedad en el menú de esta mesa de café. Compartamos con nosotros el programa. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. Adolescentes que gozan de buena autoestima y tienen una adecuada comunicación familiar planean el inicio de su vida sexual. Para tener mayor autoestima, es necesario que tengas buena educación sexual, te informes y busques información. También es importante que no te dejes presionar de tus amigas o amigos a tener relaciones sexuales. Si decidís tener relaciones sexuales a temprana edad, comunícate con tu novia o novio, averigüen y usen anticonceptivos. La maternidad y paternidad debe ser una elección dialogada. De elegirse, puede ejercerse con gusto, con información, sin presión, sin cortar las oportunidades y el desarrollo pleno de hombres y mujeres. No dejes que te echen la culpa. Informate. Derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
En Contexto. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer se dio el simulacro de un terremoto de 7.5 grados en el país. Participaron, de acuerdo a la información oficial brindada por la vocera del gobierno, Rosario Murillo, unas 2 millones de personas, entre funcionarios del Estado, pobladores de los barrios y comunidades, gabinetes de la familia, alcaldía y otras instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Lo importante de este ensayo es que se detectaron algunas debilidades, como la alerta con las sirenas, algunos puntos que no fueron cubiertos en el momento preciso, pero lo importante es que Nicaragua está cada vez más lista para enfrentar un acontecimiento de este tipo. ¿Qué es lo que tenemos que destacar? Es cierto que la naturaleza no se va a comportar de la misma forma, ¿verdad?, que en un simulacro, pero por lo menos sabremos dar los pasos básicos para poder atendernos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestras comunidades al momento que se dé una situación de este tipo. Creemos que es positivo que se den este tipo de situaciones porque estamos más preparados, como les digo. Así que bien, por este simulacro hay mucha gente que ha aprendido a cuáles son los primeros pasos para salir al frente a una situación de esta. Por otro lado, ayer el Ministerio de Salud habló de cómo va el tema de las enfermedades en el país. Se brindó un informe, me parece que es bastante importante decir cómo está el comportamiento de casos como el chikungunya, que ya sumamos más de 4.110 casos. No tenemos casos de ébola, gracias a Dios. En el caso del dengue es importante mencionar 81% menos que el año pasado, es decir, hasta ahora se reportan 85 casos, el año pasado teníamos 81% más. En el caso de la leptospirosis tenemos un reporte de 8% menos, 24 pacientes afectados, y en el caso de la malaria, que afecta solamente a la zona Caribe, hay un 35% menos de casos en relación al año pasado. En la neumonía hay una reducción del 6%. Igual hay 4 fallecidos menos por neumonía. Los casos de diarrea se reporta una disminución del 1%. Y un 1% menos. Es decir, se está haciendo un trabajo, creo yo, que hay que mencionar alrededor del tema de la salud y al tema de los simulacros, que como les digo, son importantes para que estemos listos nosotros para enfrentar estas situaciones. Ayer se conoció que está suspendido o está cerrado temporalmente el kinder Rosa Montessori en Altamira, ¿verdad? Y se conoce que la directora ha sido suspendida o ha sido removida del cargo. Las autoridades de salud están discutiendo todavía qué va a pasar definitivamente con el centro. Y este caso ha creado una enorme polémica alrededor de cómo se debe educar a los niños en la primera infancia, porque hay personas que creen que los métodos de agresión o los métodos que son de golpes, patadas, llenos de pelo, reglazos, también enseñan a los niños a aprender o le dan espacio para los niños para aprender más rápido, lo cual creemos nosotros que es un error. Así que veremos qué decisión se toma alrededor de este jardín infantil. Lo que sí es importante es esto: si este video no ha salido en las redes sociales, no nos enteramos. Y esta es una situación que se está dando no solamente en un kinder privado, esto se está dando también en asuntos públicos, y por tanto el Ministerio de Educación debe poner más ojo, ¿verdad?, en los diferentes colegios privados, públicos, porque esto lo conocimos porque en las redes sociales alguien subió un video y que si la muchacha que lo puso es en venganza, no importa lo que ocurrió, lo que está detrás del video, de la intención, pues lo cierto es que demuestra una situación que no solamente se está dando en este colegio o en este jardín infantil. Por eso tenemos que estar nosotros pendientes. De nuevo, los niños nos dicen a veces con sus actitudes que no está bien algo en la escuela, y tenemos que hablar con ellos y tenemos que preguntarles todos los días cómo les fue,
si se siente bien, si está bien la maestra, cómo se porta la maestra con los amiguitos. Es decir, tenemos que estar en conversación diaria con nuestros hijos, para que no sea un video como este el que nos alerte, sino que estar nosotros pendientes de sus actitudes en estos casos. Y ayer se conoció también que el juez militar que lleva el caso de Yader Montiel Mesa, el soldado, el teniente primero, que era jefe del centro médico del comando del comando del ejército en el centro del país, la sentencia no se la leyeron ayer, ¿verdad? La sentencia de condena. ¿Cuánto tiempo va a estar en cárcel? El argumento es que el juez no tenía a mano la cédula de identidad del reo y que por tanto le van a leer la sentencia hasta el próximo viernes. Y según tengo entendido, el viernes, si es ser así, imagínense ustedes qué significa esto. El viernes, Yader Montiel Mesa estaría cumpliendo años. De acuerdo a la información que tenemos extraoficial, ¿verdad? Que el día de su cumpleaños le van a decir cuánto tiempo es lo que va a pasar en la cárcel por faltar al decoro militar. Y ayer se dio una situación inédita en el sentido de que, bueno, desde que se aprobó la ley del canal interoceánico y se firmó el contrato, ni la sociedad civil ni el gobierno habían estado frente a frente. Fueron a verse las caras a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allá diferentes representantes de la sociedad civil, ¿verdad? Campesinos, movimientos de derechos humanos y abogados hablaron frente a frente con representantes del gobierno, entre ellos Telemaco Talavera, entre ellos miembros de la Comisión del Canal como Camilo Lara, Denis Moncada, que es el representante de Nicaragua ante la OEA, y ahí estuvieron viéndose la cara y diciéndose lo que no se ha podido decir acá en el país. Es decir, los organismos de la sociedad civil dicen no hay estudio de impacto ambiental, no hay estudio de factibilidad, hay violación a derechos humanos, va a haber desplazamiento forzoso. Y por otro lado el gobierno dice, se han hecho las consultas, la ley se aprobó de acuerdo a las normas del país porque la Asamblea Nacional la aprobó con el voto suficiente. Por el otro lado, los organismos de derechos humanos y movimientos ambientalistas dicen, bueno, la aprobaron en un asunto de una semana. No hubo una consulta exhaustiva, no hubo referendo y hubo preguntas de parte de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como, ¿por qué no hicieron primero el impacto ambiental antes de aprobar la ley y dar la concesión? Pero veamos qué decía doña Vilma Núñez de Escorcia, que estaba también en la CID, alrededor de este tema, luego de que se dio la audiencia. Café con Voz, el saborcito de la mañana. Las denuncias expuestas contra la Policía Nacional de Nicaragua confirman, primero, el debilitamiento institucional asociado al decreto presidencial número 185 del año 2011, por el cual se extendió al margen de la ley la permanencia de la primera comisionada Aminta Granera en su cargo como directora general de la policía. Segundo, el deterioro del carácter profesional, apolítico, apartidario y respetuoso de los derechos humanos que la Constitución le confiere a la policía por su compromiso con el partido de gobierno cuando se trata de prevenir agresiones a ciudadanos y ciudadanas que ejercen la defensa de... Es lo que mencionaba doña Vilma ayer alrededor de los temas relacionados con lo del canal, ¿verdad? Lo importante, creo yo, es que la resolución que se tome en la CIDH tiene que ser acatada por el gobierno de Nicaragua. Porque si no, ¿para qué vamos a este organismo? Si es a favor de los que están en la línea de que el canal no debe llevarse adelante, pues ahí estará el Estado de Nicaragua tomando decisiones, se acata o no acata. Y si la decisión es que, bueno, todo va adelante porque se ha hecho conforme ley y no hay violación a las normas del país, a los derechos humanos, pues quienes están opuestos también deberán aceptarlo. Lo cierto es que el encuentro es positivo, aunque no tuvimos que llegar hasta la CIDH, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hablar de este tema frente a frente. Se tuvo que haber hecho en la previa, ¿verdad? En una consulta nacional, para que el país dijera, sí queremos esto, pero queremos hacerlo siguiendo las líneas y los reglamentos que protejan nuestro medio ambiente, protejan los derechos humanos, protejan los derechos sociales, ¿verdad? Y que lleven al país al desarrollo empujado por todos los nicaragüenses. Y decía Camilo Lara, lamentablemente estamos en aceras opuestas. Yo diría que yo estoy de acuerdo con esa afirmación.
Pero estamos en aceras opuestas, los nicaragüenses, los que están a favor y los que no están a favor, por la manera en la que se hizo esta concesión, por la manera en la que se aprobó la ley y por la manera en la que se firmó un contrato que fue anexado a la ley y que ni siquiera fue discutido a nivel de la Asamblea Nacional. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros el doctor Barberena, juez cuarto de la familia, para hablar de diversos temas del Código de la Familia. Disfruta de Café con Voz. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Voz.
2270-9887 y puede marcar también mensajería de texto al 85-88-2912. Aquí tengo un par de mensajes que dice: Luis, sería bueno tocar el tema de los aviones que Rusia quiere dar a crédito a Nicaragua. Otro mensaje que dice: eso que le van a dar sentencia al teniente Yader el día de su cumpleaños es tortura psicológica y emocional. Y un mensaje más que dice lo siguiente: el gobierno debería de llamar a un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas, sociedad civil, iglesia y empresa privada para ver cómo desarrollamos nuestra nación. Un país con una sociedad dividida jamás se va a desarrollar, dicen los amigos y las amigas que nos están siguiendo en Café con Vos. El doctor José Ramón Barberena ya está con nosotros una vez más, juez cuarto de la familia. Le agradecemos siempre que esté anuente a venir acá a hablar con nosotros sobre el nuevo Código de la Familia que entra en vigencia el 8 de abril. Doctor, ¿estamos listos? Estamos menos de un mes ya. Buenos días, gracias por compartir de nuevo este tema del Código de Familia. Bueno, el Código entra en vigencia a partir del 8 de abril y vamos a pasar, como ya he dicho en otros programas, de la modalidad de los juicios escritos a los juicios orales. ¿Qué ha hecho la Corte institucionalmente para prepararnos para la entrada en vigencia? Primero, se comenzó el proceso de capacitación en el contenido del Código a todos los operadores del sistema de justicia. Se hizo una convocatoria nacional donde se capacitó durante 3 días a todos los funcionarios que iban a reproducir el Código de Familia en sus respectivas circunscripciones. Este proceso de reproducción, de capacitación, ya concluyó y consideramos que fue un éxito porque al menos ya vamos con la base legal del contenido del código en todo lo que son los funcionarios. Desde el punto de vista estructural, en cuanto a la infraestructura, en el caso de la infraestructura jurídica se está trabajando en función de preparar toda la documentación que se hace necesaria para la aplicación del código, y en cuanto a las instalaciones se están preparando también las salas de audiencia donde vamos a celebrar las audiencias orales, y que considero que para el día 8 estaremos listos con lo básico para que este código arranque. ¿Cuántos juzgados tenemos de la familia en el país? En el país hay ahorita 21. ¿Cómo se distribuyen? Estamos aquí en Managua vemos 12 y 9 en los diferentes departamentos. A lo mejor ahora para la entrada en vigencia van a pasar a ejercer funciones de jueces de familia algunos jueces civiles para completar al menos uno por circunscripción, pero esa ya es una decisión que ya no está en mi competencia. Sin embargo, la jurisdicción especializada de familia que la crea el Código de Familia sí está establecida, ya está establecida, y que aquí en Managua, por ejemplo, que es en el territorio donde ejerzo mi labor de jurisdiccional, vamos a pasar 6 jueces, vamos a pasar a los juicios orales. De los jueces de distrito, de la jueza primero a la jueza quinto, vamos a la oralidad, y una juez local de familia. O sea que vamos a arrancar con 6 juzgados orales para mientras viene la avalancha de las demandas con el nuevo código. 2 en Managua. ¿Cuáles son los departamentos en los que hay? Chinandega, Masaya, Jinotepe, Bluefield, Estelí, Huigalpa, ya mencioné Chinandega, ¿León? Granada, no, en León todavía no hay, y Bluefield. Esos son los lugares donde ya hay jueces de familia como tal. Pero como repito, a lo mejor le van a dar funciones a algún juez civil para que pase a cumplir funciones de familia. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Sandino, que hay 2 juzgados de distrito civil, ya a la doctora Tatiana, que es la jueza segundo distrito civil, ya se le delegaron funciones de jueza de familia, ¿ves? Para que atienda la jurisdicción especializada. Aquí pregunta ya un amigo o amiga en el 85-88-2912. Al entrar en vigencia el nuevo código, ¿qué pasa con los juicios de divorcio anteriores a abril de 2015? ¿Es válido aclarar que la demanda fue radicada en un juzgado de la familia? El Código de Familia prevé de que todos los juicios que se están conociendo hasta el día de hoy con el proceso escrito continúan su proceso escrito, excepto que las partes decidan
desistir de ese procedimiento y se sometan al procedimiento oral. Por lo tanto, todo lo que hay ahorita escrito va a continuar escrito y va a concluir. Pero tiene que ser de acuerdo de las partes. O sea, no es que alguien quiere saltarse el varón quiere saltarse al código nuevo. Hay litispendencia porque ya se está conociendo su causa. ¿Me explico? Entonces, lo que puede ocurrir es que ambas partes digan, llevamos 8 meses en este juicio, mejor sometámonos a la jurisdicción oral y que los dos decidan y efectivamente se les va a admitir que pasen a tramitar. De nuevo, vamos a los tiempos porque es importante. Al pasar del escrito al oral, ¿cuánto es lo más que debe tardar un juicio de cualquier índole en los juzgados de la familia? Mire, el Código de Familia establece que el tiempo máximo tiene que ser 150 días. O sea, estamos hablando de 50 meses calendario partiendo de que todo mes tuviera 30 días. En las 3 instancias, porque va a haber primera instancia, que somos los juzgados locales y de distrito, la segunda, el Tribunal de Apelaciones, y el tercero, la Corte Suprema de Justicia. En la primera instancia, que es como donde... En la primera instancia, que es donde hay más movimiento. Así es. Ahí, según los cálculos que hemos realizado, partiendo de la cantidad de audiencias que pueden ocurrir en el proceso, no durará más de 80 días. O sea, que estaríamos hablando de 2 meses y medio aproximadamente. Sí. Aunque también se prevé en el mismo código un proceso conciliatorio. Este proceso conciliatorio inicia en la audiencia inicial, hablando del proceso conciliatorio en sede judicial, que el juez va a invitar a las partes para que concilien si la materia que ellos están litigando es conciliable. Entonces puede ser que en la primera audiencia se termine. Puede ser que exista una clausura anticipada si las partes se pusieron de acuerdo en el transcurso del proceso. Incluso ni siquiera puede llegar al juzgado, puede quedarse en lo administrativo. En la vía administrativa. Si utilizan la vía administrativa, ya es decisión de las partes y tiene también mérito ejecutivo los acuerdos que ellos allí lleguen a las partes. Acá hay otra pregunta, doctor, que dice: una pareja que tiene un hijo, no soy casado, pero ella quiere irse de la casa, ¿me obliga la ley a darle el 50% de la casa a la mujer? La casa está a mi nombre, dice. Vea, en materia de alimentos, el Código de Familia contempla, uno, que el artículo 324 dice cómo se van a tasar los alimentos. Y cuando es un hijo, habla de 25%. Pero también el artículo 323 nos da los criterios legales que tiene que tomar el juez o la jueza para efectos de decidir ese porcentaje. En cuanto a otorgar o no casa, el código también prevé que el beneficiario de pensión alimenticia podrá pedir derechos de uso, habitación o usufructo de cualquier bien inmueble del obligado por efectos de alimento. O sea, que si usted tiene 2 casas y tiene un hijo y una de esas casas la alquila y la demandan por pensión de alimento un hijo, y el hijo no tiene donde vivir, le puede decir: deme en concepto de alimento donde vivir en esa casa que usted tiene. O puede decirle: mire, como usted dice que está imposibilitado, deme lo que es el arriendo de esa casa para mi alimento. Hoy lo prevé el Código de Familia. ¿Y si hay una casa nada más? No tiene que ver, porque estamos hablando del otro tema, vivienda familiar. Y la vivienda familiar, el Código de Familia dice que es única, es voluntaria, es privilegiada y está exenta de toda carga de impuestos. Entonces no puede gravarse una casa, si es mi vivienda familiar, para alimentos de otro hijo mío que también tiene el mismo derecho, pero efectivamente no está dentro del núcleo donde yo convivo. Vamos acá, dice acá: en la Asamblea Nacional está aprobando leyes que se tienen que cumplir, pero para poder cumplir esas leyes requieren reglamento, hay que hacer huelgas de hambre, los miembros del Ejército Popular Sandinista están en huelga de hambre, para que el Ejecutivo les reglamente la ley 830. ¿Ese Código de la Familia tiene algún reglamento? No, el Código de Familia no tiene reglamento. El Código de Familia, dentro de su estructura, está compuesto de 6 libros. Un título preliminar, los primeros 5 libros, el derecho sustantivo del derecho de familia, y el libro sexto, que es el derecho procesal de familia. Y en la parte procesal de familia, el Código contempla un procedimiento en sede judicial y un procedimiento en sede administrativa. Con las valoraciones que hemos hecho
de cómo está el código estructurado, nosotros tenemos que arrancar con lo que tenemos. Nosotros no podemos iniciar a cuestionar algo que no lo hemos ni siquiera lo hemos puesto en práctica. Evidentemente, leyes perfectas no existen. ¿Pero va a requerir un reglamento el código o no? Ni manda el código a elaborarse reglamento, ni se ha pensado en función de reglamento. Evidentemente que uno, al estudiar ya este código del artículo 1 al 674, se encuentra con que hay algunas disposiciones que a lo mejor irán a tener sus pegoncitos en el camino, pero que también ya hemos estado trabajando. Por ejemplo, porque cuando decía, se habla ventaja y desventaja, o por ejemplo, cuando se habla en el código de los alimentos para el niño no nacido, el código prevé de que puede pedir una mujer embarazada alimentos para su hijo que no ha nacido, y habla del cónyuge o habla de conviviente. O sea, no habla de una persona que no esté ni en unión de hecho ni esté en matrimonio. Pero el mismo código también me invita a que resuelva. Y me dice el artículo 7 del código, criterios de interpretación del código. Me manda a que revise 4 documentos. La Constitución en primer lugar. En segundo lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tercer lugar, los tratados internacionales ratificados por Nicaragua. Y en cuarto lugar, los principios rectores del código. ¿Pero quedan en su criterio? No quedan en mi criterio. A la luz de esos libros. Me refiero a que a la luz de esos libros usted tomaría la decisión. La decisión para proteger a la mujer que no es ni esposa ni es compañera en unión de hecho. Entonces, si me dice, puedes agarrarte de los tratados internacionales, andar a revisarlos, me voy a la CEDAW y la CEDAW me dice no discriminación. Entonces, amparado en lo que me dice el artículo que me limita a la esposa y compañera de unión de hecho estable, más la facultad que me da los principios de interpretación, yo digo voy a aplicar la CEDAW, porque la CEDAW dice que no puede haber discriminación a la mujer en ningún sentido. ¿Cuántos libros o cuántas leyes se encierran en el código o se consolidan en el código? ¿Hay algunas contradicciones del código con algunas leyes vigentes? Vamos a hablar de esto y más con el doctor Barberena luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión, en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio!
Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes y oyentes, conversando esta mañana con el doctor José Ramón Barberena, juez cuarto de la familia. Doctor, ¿cuántas leyes se consolidan o se agrupan en este código que estaban dispersas y que ahora están en un solo documento? Hablar de cantidad específica de leyes no sería correcto porque no te puedo precisar si son 20 o son 15, pero sin embargo hay desde disposiciones constitucionales que no se habían estandarizado, como por ejemplo la unión de hecho. La unión de hecho ya viene regulada en el código y viene estandarizada para su reconocimiento en cualquiera de las... Y al mismo nivel de matrimonio. Y está equiparado al matrimonio. El asunto de la vivienda familiar, que tiene que ver también con la disposición constitucional de que existe el patrimonio familiar. Los mismos derechos que tiene el patrimonio familiar constitucionalmente están acogidos en la vivienda familiar. Ahora, en cuanto a las leyes especiales, aquí se acoge a la ley de adopción, la ley de 38, que es la de divorcio unilateral, la ley de alimentos, la ley de responsabilidad paterna y materna, la ley reguladora de las relaciones entre madre, padre e hijo. O sea, todas las leyes dispersas que nosotros teníamos hasta el día de hoy, aquí vienen concentradas y mejoradas en muchos casos. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de la ley de adopción. La ley de adopción vigente, lo que se hizo fue incorporarla y mejorarla. ¿En qué sentido? Uno, en el sentido de que se amplía el consejo de para efectos que exista un mejor control del cumplimiento de los requisitos para adoptar a niños y niñas. Y lo otro que en el código se prevé en materia de adopción es la función específica que tiene el Ministerio de la Familia en los procesos adoptivos. De que no se entienda de que yo, si quiero adoptar un niño o una niña, yo voy a ir a escoger. Cuando mi esposa está embarazada y tiene un hijo, yo escogí el momento en que lo iba a concebir, pero no escogí si me iba a salir negrito o si me iba a salir blanquito o si pelo burruco o café ojo azul. ¿Me explico? Entonces, ahora está así regulado. ¿Qué puede hacer el Ministerio de la Familia en la vía administrativa? Pero el espíritu fue recoger todo ese cúmulo de leyes dispersas que tenemos y acogerlos en un solo documento. Tengo varias preguntas. Contactémosla una por una para que no crean que nos estamos saltando los casos. La madre de mi hijo se fue de mi casa hace 4 años y yo siempre le he pasado dinero a mi hijo. Ahora dice que me va a demandar. ¿Qué hago? Yo siempre he cumplido. Doctor. Miren, existen 2 tipos de alimentos. Los alimentos voluntarios y los alimentos forzosos. Como usted leyó el mensaje, tengo entendido que son alimentos voluntarios. Y para los alimentos voluntarios no necesitamos que nadie nos ande llevando ni al Ministerio de la Familia, ni nos ande llevando donde el vecino, ni nos ande llevando donde un juez. Entonces, él tiene que cumplir su obligación porque se peleó ¿con quién? Con la adulta, no se peleó con el niño. Y el problema es que nosotros no podemos los pleitos de adultos hacerlos recaer en niños. A veces creemos que me peleo con mi esposa y a la par voy a castigar a mi esposa no cumpliendo con mi hijo, que son una posición totalmente errónea. Me peleo por problemas de adultos, vamos a ver si los podemos resolver o no los resolvemos. Ahora, si has cumplido siempre, simplemente, y quiere demandar, pues en el juez demostrar que has cumplido siempre.
Y que él también tome una decisión a la luz de los hechos, ¿no? Dice otro mensaje por acá. ¿Qué tiene que hacer una persona que fue llamada al juzgado de la familia para atender una demanda de pensión de alimentos, pero se presentó y asumió y pagó lo dictado por el juez, pero su récord policial le sale manchado como investigado en ausencia por incumplimiento de pensión alimenticia? Mire, existe un procedimiento que no tiene que ver nada la jurisdicción especializada de familia, que es en la vía penal, que es para limpiar sus antecedentes penales. Tendrá que cumplir ese procedimiento que está en la jurisdicción penal, pero la jurisdicción familiar única y exclusivamente dicta su sentencia y ahí dio por resuelto el caso. Acá hay otro mensaje que dice: en caso de infidelidad, ¿me obliga el Código de la Familia a darle el 50% de mi casa a la mujer? Aclaro, no soy el caso y ella voluntariamente desea irse. Aclaro, no se casó, dice, no soy casado. Es que ahí la infidelidad es un tema que tiene que ver con relación de adulto y derechos de adulto. Allá la persona tendrá que decidir si la perdona o no la perdona, si se separa o no se separa. Cuando habla de propiedad, hablamos del régimen patrimonial del matrimonio. Va a depender, si son casados, del régimen patrimonial que han decidido. Si no son casados, es peor. ¿Por qué? Porque mi casa es mía. Yo soy titular de mi derecho y es mi casa, y yo con mi casa voy a hacer lo que yo mejor considere conveniente. Y no tiene que ver nada con el pleito de la fidelidad o de infidelidad. ¿En qué consiste el nuevo proceso oral en la ley? ¿En qué beneficia a los demandantes, a los hijos o a las mujeres? El primer beneficio es que las partes van a tener oportunidad de defender sus pruebas frente al juez. Ya no el juez que recibe el escrito de 20 páginas y está encerrado en una oficina y leyéndolo y viendo, imaginándose lo que está escrito. A veces uno pasa 5, 10, 15 minutos leyendo un escrito y que a lo mejor no le haya entrada ni para adelante ni para atrás, y uno se está imaginando que si es cierto que hay violencia, que si no es cierto, que si es cierto que cumplió o no es cierto. Ahí, de frente las dos partes van a poder defender sus pruebas, van a poder rechazar las pruebas de la otra parte y hacer las alegaciones que estimen convenientes. Esa es la primera ventaja. La segunda es que los tiempos se van a reducir, porque el nuevo procedimiento de familia establece 2 audiencias nada más: la audiencia inicial y la audiencia de vistas de la causa. La primera va a ser ¿para qué? Para revisar el contenido de la demanda, en qué van a litigar las partes y ver si es posible que estas partes logren conciliar sus pretensiones o sus demandas ahí frente al juez. La segunda audiencia, no resolvimos la primera, vamos a la segunda. La segunda es ¿para qué? Para que se defiendan todo lo que ellos creen que es su pretensión. Ahora, el código también prevé como 2 o 3 audiencias especiales más, pero es por efectos de que si me recusan, por efectos si tengo que nombrar un guardador especial, por efectos de que si me incidentaron una nulidad y que las pruebas no están en el momento, entonces hay que preparar audiencias especiales. Pero las vitales son 2, inicial y vistas de la causa. Por eso es que comentaba y decía que en la primera instancia, que es donde la gente tiene más movimiento y es la parte más activa, no durarán más de 80 días, de acuerdo 2 meses y medio diseñado el código. Sí. ¿Dónde consigo el código para leerlo? Pregunta alguien por aquí. En la Gaceta, en cualquier librería. Ahora he visto como 5 o 6 publicaciones de diferentes editoriales, y en internet está el código. Acá hay otra pregunta. Cuando una persona es demandada por pensión alimenticia y ha demandado a un desempleado que con dificultad sobrevive, ¿qué pasa? Mire, nosotros los seres humanos comemos 3 veces al día. Cuando tenemos dificultades económicas, a lo mejor comemos salteadito. Los niños también comen. Pregunto, ¿qué haría yo, hombre, padre, con 2 hijos ahí y desempleado, para darle de comer a mis hijos? Algo tendré que hacer. ¿Qué hace la mujer con sus hijos ahí a la par, desempleada, un padre irresponsable, un padre que nunca ha visto a esos hijos? Tendrá que hacer algo para darles de comer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que la pensión de alimentos tiene que existir. Lo que hace el código es prever que en los casos de las personas que no se les puede estimar su salario o que no tengan un empleo fijo, que se les pueda estimar la pensión de alimentos basado en la ley de salario mínimo aprobada por el Estado de Nicaragua. Hay un tema que la vez pasada dejó ahí como temblorosos a varios, con el tema de la pensión compensatoria, ¿verdad? Expliquémosle nuevamente a la gente por qué, cuál es el mecanismo de la pensión compensatoria y cuándo cabe y cuándo no cabe. Mire, la pensión compensatoria es una pensión que regula el código en los casos de divorcio y en los casos de separación de convivientes en unión de hecho. ¿Con qué propósito? Con el propósito de, primero, evitar un desequilibrio económico de uno, de los dos, al momento de la separación. Al momento de la separación. De la separación. No puede ser después. No. La pensión compensatoria yo la pido en el proceso de disolución. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a probar que efectivamente se va mi esposa, queda con todos los recursos, y yo, que también di mi vida, mi esfuerzo por tener ese nivel de vida, ahora salgo sin nada, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de sobrevivir, y entonces, para mientras yo me estabilizo, tiene que haber... Aún cuando no haya hijos, ¿verdad? Aún, es que ese es un derecho de pareja. A veces confundimos derecho de niño, derecho de pareja. Cuando hablo de régimen económico de matrimonio, es derecho de adulto. Hablo de pensión de alimentos para cónyuge o conviviente o pensión compensatoria, es derecho de adulto. No tiene que ver nada los alimentos de mis hijos. Ahora, lo que pasa es que con la pensión compensatoria hay que tener un cuidado en dos sentidos. Uno, saberlo pedir, y dos, analizarlo cómo se va a dar. Porque establece el artículo 177 del Código de Familia cuáles son los criterios que hay que tomar en cuenta. El concepto lo que me dice es una pensión sustitutiva de la pensión de alimentos, es para evitar desequilibrio económico de uno de los dos cónyuges y es para reconocer o compensar lo que contribuyó a tener un hogar, a tener una relación de pareja, a tener una familia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se habla de sustitutiva de la pensión de alimentos? Porque de acuerdo a este mismo código, los esposos y las convivientes y convivientes tienen derecho a pensión de alimentos. Pero a la hora yo de encasillar ese esposo o esa esposa en la pensión de alimentos, entran como otro alimentista y solo alcanzan al 10% de los ingresos. Y otros alimentistas, según el código, es los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Quiere decir que alcanzan papá, mamá, hermanos. Entonces, imagínate que vayan 5 en otros alimentistas, dividido entre 10, ¿qué porcentaje agarraría? El 2%. Doctor, le agradezco la comparecencia. Siempre interesante que usted nos aclare las dudas. Hay un par de mensajes más, pero vamos a dejar para el próximo programa. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, está con nosotros el doctor Guillermo Rochú Villanueva para hablarnos de su libro que va a presentar mañana en la Universidad de Ciencias Comerciales, Medios y Poder en Nicaragua. Disfruta de Café con Vos. Todos somos iguales ante la ley, dignidad y derecho. No se discrimina a ninguna persona por su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. Llegué a mi primera reunión, estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos, libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Disfruta de Café con Vos.
Gracias por seguir con nosotros, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Ya está con nosotros en estudio el doctor Guillermo Rochú Villanueva, Memo para los amigos, el profesor para muchos que pasaron, ¿verdad?, por la aula, y el profe para los que les da clases todavía en la universidad, Guillermo. Con los que pasaron por la aula y fueron mis alumnos como vos. Así es. Como te yo. Estoy viendo no, que eres eludir, bandido. Nunca jamás. Sí. Vos sabés muy bien, y lo voy a decir aquí, ¿verdad? La cantera de periodistas que vos produciste, hermano, ahí están en los medios, ¿verdad? Unos mejor, otros peor, pero ahí están. Nadie puede decir que no pasaste por la UCA, pues. No, y además yo creo que no le entregaste a la sociedad buenos elementos. No, yo creo que en verdad, fíjate que me comentaban varios personas ajenas a la universidad, me decían, bueno, la generación que surgió de la Facultad de Comunicación es la que está al frente de los medios de comunicación. Ese es un hecho indiscutible. Y yo le dije, no solo están al frente de los medios de comunicación, lo están haciendo de manera exitosa. Porque si solo reconocemos que están ocupando un lugar, pues no estamos haciendo, no hubiéramos hecho nada. Tenemos un nuevo libro, Guillermo, Medios y Poder en Nicaragua, lo vas a presentar mañana. ¿De qué trata el libro? Bueno, pongamos ahí está la imagen para quienes están en radio. Estamos presentando una imagen que es la portada del libro. Aparece un control remoto, ¿verdad?, de televisor, y aparece los hilos, y en los hilos colgando Nicaragua. ¿Por qué esa gráfica? ¿Por qué el título? ¿Y qué aborda? Mira, la gráfica se debe al ingenio de Pedro Javier Molina, el caricaturista estrella de Confidencial. Él fue el que, después de leer el libro, concibió que realmente quien controla los medios de comunicación controla el país, y en esto estoy totalmente de acuerdo. Esta es una vieja metáfora de Humberto Eco. Decía que antes para controlar a los países o a las naciones se requerían de los ejércitos, ¿no? Dice, ahora quien controla los medios controla un país. Entonces me parece que está en consonancia con lo que está planteado en el libro, la expresión de esta portada, que creo que va a gustar muchísimo a los lectores. Ahora, el contenido del libro se refiere a la aglomeración de medios de parte de sectores de poder, o la manera en cómo los sectores de poder casualmente emiten los mensajes hacia la población, y a partir de ellos controla lo que la gente quiere o debe estar pensando. Yo pienso que en Nicaragua, pese que ha habido interés de parte de algunos sectores en exponer lo delicado que es para el país que los medios estén concentrados, todavía hace falta un debate a fondo. Y cuando digo que hace falta un debate a fondo es porque la ciudadanía tiene que tomar mayor interés en este tema. Fijémonos que, con la excepción de Rigor, solo veo yo 3 canales televisivos que originan su señal desde Managua, que están ajenos a la influencia de la familia gubernamental y del empresario Ángel González. Y esos canales son el 12, el 15 y el 23, que es el 99 en el cable. Si vos después lanzás la mirada en la parrilla televisiva, te vas a encontrar que todos estos canales están siendo controlados. Lo que supone o lo que implica para la ciudadanía es que están perdiendo la posibilidad de que una diversidad de temas puedan discutirse con una enorme amplitud. Vos aquí hablabas de la situación, por ejemplo, del teniente Yader Montiel. En ese caso, si vos lanzás la mirada hacia los medios, Luis, te vas a dar cuenta que muchos de ellos han omitido el caso. Yo pienso que no se trata de que si estás a favor o en contra. O han mencionado el caso, pero desde la perspectiva de que se está haciendo lo correcto. Y vamos a eso. Y los pocos que lo han tocado, eso nos indica lo que está planteado en este libro. Es decir, está tan polarizada la sociedad nicaragüense que cualquier caso que se plantea, o estamos a favor o estamos en contra. Y eso yo creo que empobrece el debate. Yo creo que hace falta programas aquí como los tuyos para debatir a fondo las resoluciones que se tomen, las decisiones que se tomen, para aproximarnos a cierta racionalidad y evitar la descalificación o esa polarización que tanto daña a la sociedad nicaragüense. Pero la sociedad, ¿cuánto está valorando ese trabajo de los medios? Me refiero a que no está la sociedad. Yo le decía el otro día a Adrián Uriarte, colega de la Universidad de Ciencias Comerciales, y a Teresita Orozco,
La sociedad nicaragüense está valorando lo que significa de verdad la libertad de expresión, la diversidad de temas, la diversidad de voces, la diversidad de criterios, la diferencia de criterios. Fíjate que no. Lamentablemente hay una especie, como dijeron los obispos, de indolencia ciudadana. Y hasta que sientan que el zapato los va a chismar, yo creo que van a tomar conciencia y va a ser demasiado tarde, porque al ritmo que vamos, a los medios, fíjense bien, ahorita le corresponde una de las posiciones más honrosas. La defensa de las libertades en general en Nicaragua no la están asumiendo los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las organizaciones empresariales. Son los medios de comunicación los que han estado al frente de la defensa de estos intereses. Pero además, los medios de comunicación son los únicos que han mostrado interés por poner en perspectiva los grandes temas que atañen a la sociedad nicaragüense. Desde esa perspectiva, Luis, yo pienso que la ciudadanía tiene que tomar conciencia y darse cuenta que sin los medios de comunicación difícilmente tendrían la oportunidad de conocer qué es lo que está pasando en este país, porque una de las consecuencias, y tal vez una de las más graves, de la concentración mediática es que se invisibilizan una cantidad de actores y una cantidad de temas. Por eso es que vos ves que en una serie de programas de opinión no se habla, ¿verdad?, con la amplitud que debería hacerse de los temas más importantes de esta sociedad. ¿A qué hora es la presentación del libro? La presentación del libro va a ser el día de mañana en el Auditorio Mayor de la Universidad de Ciencias Comerciales a las 10 de la mañana. La presentación estará a cargo de Moisés Martínez, el jefe de investigación del diario La Prensa, y esperamos que concurran estudiantes y formulamos una invitación abierta hacia todos. Gracias, Guillermo, suerte con el libro. Ojalá y que muchas personas se interesen en leerlo, porque realmente el poder de la información es mayúsculo y la concentración de medios en Nicaragua es evidente. En la medida que dejemos que avance y que no se hable de esto, pues lógicamente quien se está apoderando de los medios va a sentirse mucho más cómodo. Les agradezco su sintonía, nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.